Aunque muchos son escépticos sobre si el mundo es dominado por ciertas organizaciones secretas y piensan que lo que sucede es producto del azar o las políticas del momento, existen muchas evidencias de que efectivamente revelan que existen estas organizaciones, unas más antiguas que otras, que dominan al mundo para su beneficio, pero también otras que en silencio buscan el bien para la humanidad y en secreto contrarrestan la influencia de las sectas negativas. Hoy en Top Recopilaciones te mostramos las 10 organizaciones secretas que dominan al mundo, incluyendo las que actúan de maneras altruistas. El Grupo Bilderberg es una organización que se reúne a puertas cerradas y fue creada en 1954, cuyos miembros representan cada uno de los componentes de la élite del poder mundial, mayoritariamente proveniente de los Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, con apellidos tan conocidos como Rockefeller, Kissinger, Clinton, Gordon, Brown, Merkel, Greenspan, Bernard Sommer, Geithner, Blankenstein, Soros, Rumsfeld, Murdoch, entre otros jefes de estados, influentes, senadores, diputados y parlamentarios, el Pentágono y la OTAN, miembros de la realeza europea, importantes líderes de los medios y también otros invitados, algunos discretamente como el presidente de los Estados Unidos y muchos otros invitados. Siempre están bien representadas las figuras top del Consejo de Relaciones Exteriores, el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, Banca Mundial, la Comisión Trilateral, Unión Europea y los poderosos banqueros centrales de la Reserva Federal, del Banco Central de Jean-Claude Trichet y del Banco de Inglaterra de Mervyn King. Los invitados deben venir solos y sin sus esposas, novias, esposos o novios. Sus asistentes personales, es decir, la seguridad, guardaespaldas, CIA u otros servicios de protección secretos, no pueden asistir a la conferencia y deben comer en una sala separada. También los huéspedes tienen explícitamente prohibido dar entrevistas a los periodistas o divulgar cualquier cosa que se pase o se diga en las reuniones. Los gobiernos sede proveen la seguridad general para mantener lejos a los intrusos. Un tercio de los asistentes son figuras políticas. Los otros son de la industria, las finanzas, el mundo académico, laboral y de las comunicaciones. Pero usted creerá que es aquí donde se toman las decisiones políticas, económicas y guerreristas que se impondrán al mundo en los próximos 12 meses. Pero no, aquí apenas se decide de qué manera se implementarán las decisiones, tomadas en un nivel superior que conoceremos más adelante. La sociedad secreta Skull and Bones fue fundada en 1832 en la Universidad de Yale, Estados Unidos, por dos miembros de la fraternidad Phi Beta Kappa, William Huntington Russell y Alfonso Taft. El fin de esta sociedad es captar a futuros profesionales de la élite del último año de estudio, para que luego sean colocados en puestos claves gubernamentales en los Estados Unidos y en cargos de dirección o gerencia de importantes compañías de la élite mundial. A esta fraternidad pertenecieron Prescott Bush, el padre del expresidente de los Estados Unidos George Bush padre, quien también perteneció a la orden, y el hijo de este último, también miembro de la orden, expresidente de los Estados Unidos George Bush. De igual, reconocidos banqueros, senadores, diputados, gobernadores, jefes de agencias de seguridad, etc., pertenecieron a la sociedad Skull and Bones. El Opus Dei es una organización existente dentro de la Iglesia Católica. Fue fundada en 1928 por José María Escrivá de Balaguer y su objetivo oficial es el encuentro con Jesús y lo espiritual en lo cotidiano, glorificando la familia y el trabajo. Con dicha descripción se pensaría que la organización está lejos del ámbito de conspiraciones, pero resulta no ser así. Actualmente es una de las entidades católicas más investigadas. Una de las muchas cosas dichas es que manejaban diversos cargos de poder en el régimen franquista.
también se le atribuye un descomunal poder monetario, el cual se presume usan para que de alguna forma mover hilos dentro de la sociedad. Definitivamente cuenta con una buena fachada, pero lo que esté detrás de ella aún es muy incierto. Esta organización fraternal, creada en 1956 por Pierre Plantard, no resultó más que un elaborado fraude creado para el beneficio de su fundador. Históricamente, sí existió una organización llamada Priorato de Sion dentro de la Iglesia Católica. Fue fundado en 1099 por los Caballeros Templarios, que luego de tomar Jerusalén edificaron una iglesia la cual se llamó Santa María, y los sacerdotes que atendían dicho templo eran llamados el Priorato de Nuestra Señora de Sion. Dichos sacerdotes permanecieron en el lugar hasta que en 1217 los musulmanes destruyeron la iglesia tras tomar Jerusalén. Los miembros en ese entonces no tuvieron otra opción que huir hasta Sicilia, y en 1617 los últimos miembros que quedaban se unieron a los jesuitas. Ahora bien, dicho priorato poco tiene que ver con el actual. Según Pierre, la organización fue creada para instaurar el linaje sobreviviente de la dinastía merovingia en los tronos de Francia y del resto de Europa. Obviamente, para su conveniencia, resulta ser que Pierre pertenecía al linaje. No tomó mucho historiadores y autoridades francesas descubrir que los documentos que presentaba Pierre para justificar eran falsificaciones hechas por él mismo. Un tribunal lo obligó a dejar de promover el priorato y vivió en el anonimato hasta su muerte en el año 2000, en París. Pero a pesar del fraude cometido por Pierre, existe evidencia de que el verdadero priorato de Sion continúa existiendo y toma parte de la construcción de un nuevo orden mundial para beneficio de las élites. Y de estos es que se origina la denominación de sionistas, con la que se tilda a la élite de Israel y su gobierno. Los Caballeros Templarios fueron una de las órdenes militares más fuertes de la Edad Media. Fueron fundados en Francia por 9 caballeros a la orden de la Iglesia, liderados por Hugo de Payens. Su trabajo fue el de proteger a los católicos peregrinando en Jerusalén tras la Primera Cruzada. Sus tropas eran la élite del ejército manejado por la Iglesia, y los miembros no combatientes se encargaban de gestionar la economía del clero. Crearon incluso técnicas que constituyen una forma primitiva del actual banco. Su poder creció tanto que los reyes y el papado del entonces les temieron, organizando una cacería de templarios y condenándolos a la hoguera. El decreto fue alzado 4 años después de entrar en vigencia. Aún así, las leyendas mantienen el nombre de los Caballeros Templarios hasta el día de hoy, y hay quienes piensan que pueden estar activos en la actualidad. La masonería es una institución de carácter jerárquico, discreto, selectivo y filantrópico, creada en Europa a finales del siglo XVII. Cabe destacar que no necesariamente son secretos, pero sí discretos. Algunos de sus secretos ya son conocidos, pero la mayoría se lo guardan para sus miembros y maestros. Su objetivo es la búsqueda de la verdad, el estudio de la conducta humana, de las ciencias, de las artes y del desarrollo social. Actúan siempre en pro de la moral y están a favor de la reflexión y el diálogo. A diferencia de otras organizaciones, emplean la mayor parte de su poder para tener un impacto positivo en el mundo, ayudando al desarrollo como especie, tanto en el ámbito humanista como en el científico. Mientras más se avanza en la institución, se revelan respuestas a preguntas más complejas, como la verdad sobre la muerte y el propósito de la vida. A pesar de que su fundación fue realizada con carácter artístico, desde 1776 fue infiltrada por los Illuminati, quienes desviaron su razón de ser original de una buena parte de sus logias y las usaron como plataforma para acceder a todos los países y bareos gubernamentales a los que tenían acceso. Los Illuminati son parte de la cultura popular del Internet. Suelen ser representados por la pirámide con un ojo en la punta y se le atribuye el control secreto de muchos gobiernos y poderes del mundo. Históricamente son conocidos como los Illuminati de Baviera, una organización creada en 1776 por el banquero alemán Meyer Amschel Bauer y cuyo escudo familiar era un hexagrama rojo, es decir, una estrella de David roja, por lo que luego su hijo cambia el apellido familiar por el de Rothschild, que significa sello rojo.
Por esta razón, siendo los artífices de la fundación del Estado de Israel, es que la bandera de este país ostenta la estrella de David, símbolo que jamás nada ha tenido que ver con el pueblo hebreo, pues el símbolo del pueblo hebreo judío es el candelabro de 7 puntas. Dicha familia actualmente es la familia más rica y poderosa del planeta, dueña del fondo de inversiones Vanguard, que a su vez maneja la mayoría de las transacciones del petróleo, la mayoría de los bancos centrales del planeta, incluyendo la Reserva Federal de los Estados Unidos, la industria armamentista, la industria alimentaria, la industria farmacéutica y la industria de los medios de comunicación, por lo que muchos se equivocan a tildar a los Estados Unidos como el imperio del mundo, cuando en realidad es esta familia secundada por los Rockefeller quienes realmente gobiernan el mundo y los Estados Unidos. Es apenas el brazo político-militar de Occidente que ejecuta su voluntad e Israel lo es del Oriente Medio. Son los Illuminatis, es decir, las familias antes mencionadas, quienes dictan las políticas económicas, militares y sociales del planeta y hacen que se organice su ejecución el grupo Bilderberg, quien luego impone las líneas de acción a los organismos multilaterales como la ONU, OTAN, OEA, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc. Así que si usted se cree una persona libre, lamentamos desilusionarlo. Corrobore lo que aquí le contamos y se dará cuenta que no es más que una ficha, un peón, en un juego de poder y esclavismo controladas por pocas manos. El término Rosacruz se usa para identificar a una orden secreta activa ya por siglos. Se estima que fue fundada entre los siglos XIV y XV por Christian Rosenkreuz, quien había estudiado conocimientos esotéricos entre sabios árabes antes de fundar la organización. Normalmente suelen ser identificados por símbolos de cruces adornados con rosas y palabras egipcias o símbolos alquímicos, todo dependiendo de la naturaleza de la fraternidad que lo use. Su objetivo es usar los conocimientos colectivos de la orden para desprenderse de la superstición y de los falsos conceptos que han dominado al mundo y que han mantenido la esclavitud física y espiritual, descubriendo así el propósito del universo y el papel de cada individuo en el escenario universal. La orden a su vez insiste en no tener un carácter lucrativo, religioso ni político, ya que su objetivo del estudio de las leyes naturales para el florecimiento personal no interfiere con las creencias personales ni requiere de algún tipo de inversión. La Hermandad de Shambhala opera bajo un propósito esotérico. Buscan ayudar en la iluminación y la evolución de la raza humana. Se consideran los guardianes de la vida en la tierra y dicen comprender e interpretar la palabra de Dios. También poseen conocimientos de la creación del planeta y de cómo existe un mundo espiritual el cual está conectado con lo físico. ¿Qué opinan ustedes? La Gran Hermandad Blanca es la única organización secreta de esta lista que no está conformada por humanos comunes. Según sus seguidores, esta es una agrupación de seres denominados como maestros ascendidos, entidades de carácter espiritual que han alcanzado la iluminación y ahora portan la llama de la humanidad, guiando nuestro camino y cuidando de que no se interrumpa el proceso de crecimiento humano. Estos seres imparten conocimientos sobre medicina, filosofía y de carácter espiritual. Cada uno de ellos ha conseguido un séquito considerable alrededor del mundo y actualmente se dice han supervisado la evolución de la raza desde sus inicios. Incluso existen fotos de algunos de estos maestros ascendidos junto a Madame Blavatsky, donde aparece como el maestro Morya, Saint Germain y Kuthumi. Dicha foto fue tomada a análisis por expertos y resultó ser verdadera, tomando en cuenta que fue tomada a principios del siglo pasado y la historia de la misma es que Madame Blavatsky posaba solo para la cámara y al revelar la foto estaban en estos maestros ascendidos junto a ella. Una vez que usted ha conocido toda la información que le hemos proporcionado en este video, solo le toca tomar alguno de los siguientes 3 caminos.
hacerse el loco y continuar su vida como si nada, tratar de sacar el mayor provecho del bando de los opresores o ponerse del lado de quienes le hacen frente por la liberación de la humanidad, con las consecuencias que esto puede acarrear para usted. Pero sea cual sea su elección, no olvide regalarnos un like, suscribirse a nuestro canal y compartir este video en las redes sociales.